Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Crística. Con seguridad que alguno de ustedes se ha cuestionado un día el hecho de que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, si somos conciencia pura, ¿cómo es eso de que nos afecta el karma? A simple vista parece muy lógica la interrogante, ¿no? Ya que nosotros somos una especie de extensión de la divinidad, tal y como lo refieren ciertos libros sagrados, como la propia Biblia y como lo profesan algunas de las llamadas religiones mayoritarias. Y con la ascendencia de ese origen divino, digamos, el karma no debería afectar el desenvolvimiento de nuestra misión en la vida, en este mundo físico en que nos desarrollamos. Curiosamente, la respuesta a este cuestionamiento eh, está en la raíz misma de la pregunta, sobre todo porque estamos partiendo en ese momento de la falsa identidad que hemos asumido como nuestra única realidad. Lo cierto es que nos hemos identificado tanto con nuestra fisicalidad que hemos terminado muy afectados por los condicionamientos familiares, los condicionamientos sociales, por la zona geográfica en que hemos nacido y nos hemos desarrollado, el ambiente que nos circunda. Y todo esto ha incentivado el desarrollo del ego persona al extremo de hacernos olvidar nuestra propia naturaleza. En realidad, los seres humanos vivimos dos realidades distintas. Una es la que, digamos, nace con nuestra llegada a este mundo de los fenómenos, que es impermanente, limitada por los conceptos de espacio y tiempo, me refiero, y que termina, por tanto, con la muerte física. Y la otra realidad nuestra, más profunda, digamos, más interna, no nacida, no creada, y que existe incluso desde antes del inicio de los tiempos. Ese es nuestro ser interno, nuestro yo soy, que no enferma, que no muere, porque su naturaleza es infinita. Nuestra ignorancia de esta realidad suprema es la que nos hace esclavos del karma realmente. Lo que quiero decir es que el karma se limita y actúa solamente sobre aquella primera realidad que mencionamos previamente, que afecta al cuerpo-mente, a nuestro ego persona, pero no a nuestro ser supremo, nuestro ser interno, el cual no participa siquiera de las experiencias que vivimos a través del mundo finito de la forma, porque de hacerlo perdería obviamente ese carácter de lo infinito. Lo infinito no puede penetrar, ¿verdad? Por definición, lo que es finito. Es el ejemplo clásico que he mencionado en ocasiones anteriores de la pantalla del televisor, ¿no? Nuestro ser interno es como esa pantalla del televisor, que no se afecta por los personajes y por las acciones que ellos reflejan en ella. Es decir, no participa como sujeto en las proyecciones. Cuando nosotros abrazamos nuestra suprema realidad, nuestro yo soy, el karma inclusive se desvanece. Porque el concepto de karma es propiamente el mundo de lo ilusorio, es maya, como lo es todo lo que concierne al ego persona. Aunque debo decirles algo, incluso el concepto de lo ilusorio, maya,
es una creación de Dios también. Luce opuesto, pero no lo es. Nada es opuesto a Dios y no hay dos mundos diferentes, dos realidades distintas. Hay una sola realidad, la que representa nuestro ser interno, nuestra conciencia pura. El reto, precisamente nuestro, en esta encarnación y en las subsiguientes, si son necesarias, es reconocerlo, eliminando precisamente nuestra ignorancia. Y es eso precisamente en lo que consiste el despertar espiritual, la destrucción de esa ignorancia. El mundo de la ilusión está ahí, o sea, lo observamos, pero eso no es un problema. El problema es identificarnos con él, porque no somos eso. Al terminar nuestra vida terrenal, nuestro cuerpo físico desaparece y nuestro ser interno, lo que algunos llaman el alma o Atman, regresa a la fuente energética de vida de donde provino, una corriente que fluye incesantemente, que es el río de la eternidad creativa, es decir, la pura conciencia. Regresamos, como decimos en los ambientes religiosos, a la casa del Dios Padre. Esa es nuestra última y suprema realidad. A su vez, en cambio, la estructura mental energética, que es de más baja tasa vibratoria, representada por eso que creemos, subsiste en otras dimensiones. Recordemos que somos, que somos y venimos a este mundo a través de 7 planos diferentes energéticos, y el físico etérico es apenas uno de ellos, ¿no? Está desde el menos denso, desde el más denso está, por ejemplo, el físico etérico, mental, emocional, hasta que seguimos al búdico, etcétera, monádico. Pero cuando deviene esa muerte física del ser persona, esa estructura mental energética se cohesiona y se mantiene intacta como una unidad monolítica. Nuestro ser interno regresa a la casa del Padre, nuestra alma, pero la estructura mental energética se mantiene intacta, precisamente se mantiene como esa unidad monolítica producto del karma acumulado. Acumulado, digo, inclusive de vidas anteriores. Ese tipo de karma, que es lo que en la ciencia yoga se conoce como Sanchita Karma, actúa como una especie de cemento que entre nuestra energía y la mente, que es la fusión que nosotros conocemos o llamamos espíritu, es esa fusión, y divaga en ese plano no material después de la muerte física. Por eso oímos de ahí que hablé con el espíritu de fulano, porque esa estructura mental se queda. El ser interno ya regresó a la casa del Padre, de donde nació, de donde se originó porque no nació. Y el espíritu, esa estructura, repito, de nuestra energía y la mente, divaga en el plano no material y llega incluso a padecer los sufrimientos similares a aquellos causados en su vida terrenal, dicen los maestros, al penetrar en planos que se mueven solamente por la atracción de polos iguales. Dicho de una manera más sencilla, es así como lo negativo es atraído por lo negativo. Y eso ocurre porque nuestra mente en ese momento, al salir de nuestro cuerpo, pierde ese carácter discriminatorio que poseía mientras estaba en el plano físico y anda a la deriva, por decirlo de alguna manera, moviéndose solo por tendencias en ese plano.
porque la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo es un privilegio que tenemos los humanos, pero la perdemos con la muerte física. Ese periodo de sufrimiento, etcétera, del espíritu, es lo que los católicos, los religiosos en general, llaman el purgatorio, definido precisamente solamente por la frecuencia vibratoria con que hemos finalizado luego de nuestra existencia terrenal. No es que pagamos o no pagamos deuda en el purgatorio, simplemente esa estructura mental se mantiene sintiendo cohesionada y divaga, porque ya no tiene carácter discriminatorio entre lo que está bien o está mal, o por dónde me conviene o no, y cae entonces atraído por esos polos opuestos. Y si usted ha sido, por ejemplo, qué sé yo, un criminal en alguna área de la legalidad, pues es atraído por esos espíritus que también hicieron eso, y entonces es un periodo de sufrimiento, ese periodo que se llama como el purgatorio. Sin embargo, aún en ese caso debemos evolucionar en conciencia para poder continuar ese proceso de sanación, de karma. Y es por eso que regresamos al mundo de la fisicalidad. De esto se desprende entonces que el karma es precisamente lo que nos mantiene apegados a esta rueda de encarnaciones y muertes. Lamentablemente los humanos en su gran mayoría vivimos simplemente a partir o a merced de la pantalla de la personalidad, del ego, el cual filtra cada una de nuestras intenciones, de nuestras relaciones, de nuestras emociones y decisiones a través del cuerpo emocional, y por tanto el ego va marcando así el desarrollo de nuestras vidas. Y sobre ese aspecto siempre me gusta llamar la atención señalando algo muy importante. Todas las filosofías y tradiciones religiosas surgidas en la India, por ejemplo, como son el budismo, el hinduismo, el jainismo, la ciencia yoga y el no dualismo o Advaita Vedanta, aun conservando ciertas diferencias entre sí, aceptan sin embargo la ley, cósmica de causa y efecto, que no es más que el karma. El budismo, por ejemplo, difiere de las otras en cuanto a no aceptar la existencia del yo soy, o sea, de un alma, un Atman individual. Pero coincide en aceptar la ley del karma, que determina incluso el tipo de cuerpo y las circunstancias en la cual la llamada reencarnación se produce. Reencarnación lo digo entre comillas porque el uso del término reencarnar, que es muy usual, no es correcto. En realidad, nuestro ser interno, que es nuestra realidad, simplemente es. Desde antes de la nada. Nunca ha nacido. Por tanto, nunca ha muerto. O sea que, propiamente dicho, solamente podría reencarnar lo que antes había encarnado. Pero nosotros somos espíritu puro. Desde antes de los tiempos existimos. Somos proyección de Dios para experienciar el mundo de los fenómenos, el mundo de la fisicalidad. El inicio del karma es la intención, que es una actividad de la mente humana, porque la intención define y precede cada acción posterior nuestra. Y aparte de este karma acumulado, existen dos tipos más de karma. Lo que llaman en yoga, en la India, el prarabdha karma, que es la porción de karma acumulado que debemos resolver en la presente experiencia de vida y del cual no podemos escapar
debemos hacerlo cuando venimos aquí a continuar las encarnaciones necesarias. Y el otro tipo es el karma actual, que es el que vamos construyendo precisamente en la presente vida con nuestros pensamientos y acciones. Es necesario, pues, amigos míos, que comencemos a tomar conciencia de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, y que procedamos de manera consciente en este paso por la vida terrenal, con el fin de ir debilitando ese aspecto vital de nuestra aparente realidad, que es el karma. El ego actúa con las limitaciones de la mente, utilizando como materia prima, digamos, ese banco de memoria acumulada a través de la cual y memoria antigua y memoria actual también, como de las experiencias de vida hasta que logremos trascender a un nivel conciencial más elevado. Y nos separemos definitivamente de ese río constante, de ese fluir constante de encarnaciones y muertes. Ese ego es el origen del sufrimiento humano. Es el origen del miedo, del orgullo, de la vanidad, de la avaricia. Porque los seres humanos gastamos cada vez más tiempo buscando la satisfacción de nuestros propios deseos, convertidos en metas, como son, por ejemplo, el de lograr un determinado estatus social o económico, en vez de buscar las riquezas que solo encontramos en la pureza y en la amplitud de criterio que adornan las decisiones emanadas de nuestro ser interno. Esas que son filtradas solamente a través del amor, del puro amor divino y no del ego. Por lo general, hasta nuestra intención de desarrollar relaciones con los demás parte de nuestro deseo innato de satisfacer nuestras propias necesidades o metas personales. Es un tema un poquito álgido, pero casi nunca, seamos sinceros, estamos pensando mucho en los demás realmente, porque el ego nos gobierna. Esa es su naturaleza. Y es por esa razón que hasta en la búsqueda de nuestras relaciones sentimentales, inclusive, perseguimos sin darnos cuenta quizás a esa otra persona que pensamos que tiene aquello que nos hace falta. Es el ego tratando de satisfacerse. Quizás buscamos una especie de complemento y luego, por lo general, hasta intentamos convertir a esa persona en nosotros mismos, tratando de moldearla a nuestra forma de pensar y de actuar. Y comenzamos a sentir, como parte de este proceso, que esa persona es nuestra propiedad. Porque tenemos esa tendencia a confundir lo que son nuestras necesidades, la satisfacción de esas necesidades, con el concepto del amor. Nuestro ser interno, en cambio, no tiene esas necesidades. De hecho, no tiene ninguna. Su naturaleza es simplemente la expansión del amor. Y ustedes se van a dar cuenta de algo. ¿Verdad que es fácil notar la diferencia entre ese amor hacia nuestros hijos o nuestros padres y los que tenemos nietos hacia nuestros nietos? Es fácil notar la diferencia con ese otro tipo de amor que sentimos por las llamadas o durante las llamadas relaciones amorosas. Pero no debería ser así. El amor es el amor y no debe ser clasificado. Es decir, yo digo, no hay eso como una tabla que muestra tipos de amor. Ok, no existe. Por eso la Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo.
como a nosotros mismos. ¿Y quién es el prójimo? No es solamente ese que está cercano a ti, en el trabajo o en el barrio donde vives o en tu casa. Jesús nos enseñó que el prójimo es todo aquel a nuestro alrededor, sin importar su color, su nacionalidad, su raza, su creencia, su nivel económico, social. El barrendero que va por la calle, el millonario que habla en la televisión, todos son nuestros prójimos. Nuestro prójimo es solamente alguien en necesidad de algo en un momento determinado que nosotros quizás podemos proveer. Difícil palabra esa del amor, ¿cómo definirlo? Yo prefiero no utilizar el término relación cuando hablamos de nuestras experiencias amorosas, porque una relación surge o supone un dar y tomar, o sea, una transacción. Y obviamente las transacciones pueden ir mal como pueden ir bien, dependiendo de los cambios que puedan ocurrir en los puntos pactados previamente en esa transacción. Por ejemplo, cuando se detecta que uno de esos puntos no está siendo cumplido y por ende la transacción finaliza en ese momento y se rompe la relación amorosa. La explicación es muy sencilla. Las transacciones están basadas en el mundo externo, en el reino ilusorio de Maya, de la personalidad. Pero el amor verdadero, en cambio, no depende de circunstancias externas, ni de meros sentimientos. El amor verdadero se manifiesta solamente después de que somos capaces de desarrollar la semilla del amor que Dios ha plantado en nuestros corazones y que, aunque solamente puede sentirse internamente, tiene la capacidad de expandirse y de poder ser dado y compartido con todos los demás y con los otros reinos de la creación, el reino animal, el reino vegetal. Y les digo, amigos míos, por experiencia propia, que seguro ustedes han vivido y viven también, eso espero, que solamente la dicha que surge de compartir ese amor con los demás nos hace recibir en nuestros corazones su inmenso poder. Porque el amor no es un mero sentimiento, es más bien el producto de la relación basada en el alma y no en puras emociones como son las que emanan del ego persona. Los que tenemos hijos y nietos, como yo les digo, conocemos de ese amor. Y podemos diferenciarlos rápidamente de los amores que surgen del deseo y del ego. Eso es atracción. Eso es compatibilidad, empatía, conveniencia, satisfacción de necesidades, no sé. Podríamos interpretarlo de muchas maneras, pero ninguna define en realidad el amor. Que no estoy diciendo que no pueda convertirse, ojo, una relación amorosa en amor puro, al contrario. Esas condiciones, productos del amor de pareja, generalmente son el comienzo del amor verdadero que se desarrolla a partir de esa semilla, cuando dejamos entonces de ser nosotros sujetos y actores del ego persona y empezamos a pensar en el otro de una manera diferente. El amor de pareja
podría ser, y lo es muchísimas veces, el comienzo del amor verdadero que desarrollamos a partir de esa semilla, como decía. Dios creó la atracción hormonal, el deseo sexual como parte del plan de la creación y expansión del reino humano, animal y vegetal. Porque el objetivo de Dios es que crezcamos y nos multipliquemos y poblemos la tierra, como dice la Biblia. Dios es amor y esa es la base de toda la creación. Y esa semilla la plantó en nosotros precisamente para el desarrollo de su plan. Por tanto, no hay espacio para acciones inconscientes o forzadas o inmorales. Todas las acciones nuestras deben ser permeadas por nuestra conciencia. Si nosotros ponemos la intención sincera en cualquier relación, el amor verdadero se va a desarrollar en esa relación. Si en cambio perseguimos objetivos egoicos, esa relación no va a culminar en amor puro, va a provocar desilusiones y tristezas e irá rumbo al fracaso. El verdadero amor ofrece felicidad, es compasivo y provoca paz en la persona amada. El verdadero amor no discrimina, practica la inclusividad, lo que hace que compartamos tanto el sufrimiento como la felicidad con el ser amado. Y no crea fronteras del uno con el otro, porque así nos ama Dios. El mensaje final, amigos míos, es que sigue siendo que aprendamos a reconocer nuestro ser interno, que lo aceptemos y comencemos a proyectar esa visión en el mundo exterior. Que aprendamos a ser felices y vivir en completa paz. Y el ejemplo de eso es Jesús. El ego persona no triunfó en Jesús, ni siquiera cuando estaba en su agonía en la cruz. Por eso él fue capaz y pudo decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando clamaba a Dios por aquellos soldados que lo azotaron y le clavaron a la cruz. En Jesús no surgió ni el odio, ni un deseo de venganza, ni el rencor. Nació solamente la posibilidad del perdón. Porque el que ama al prójimo como a sí mismo es incapaz de desarrollar esos sentimientos negativos de odio, venganza y rencor. Decidámonos pues por nuestro ser interno y evitemos seguir la corriente que el ego nos sugiere. No hay que dar ni siquiera un paso para encontrarlo, porque se encuentra aquí, en nuestro corazón. Solo tenemos que aceptarlo y a partir de entonces vivir su manifestación en nuestras rutinas diarias. Y siempre digo, la paz depende de eso, amigos míos. Para que la paz se pueda reflejar en el mundo hoy amenazado por tantas guerras, Ucrania, Irán, Palestina, para que se refleje en el mundo la paz, la sociedad debe cambiar el curso actual hacia objetivos pacíficos basados en la comprensión y la inclusividad. Pero eso solamente va a ocurrir si cambiamos primero al hombre. Tiene que cambiar usted, tengo que cambiar yo, el vecino, mi hijo y el del frente. Tenemos que cambiar el hombre. Y así lo convertimos en un ser que exprese el amor de Dios.
No perdamos más tiempo. Derrotemos el ego. La recompensa es enorme. Es que, dicen los maestros, tendríamos incluso la posibilidad de eliminar el karma, incluso el acumulado de vidas anteriores en esta misma encarnación. Eso dicen los maestros. Y no tenemos que salir a buscarlo en algún lugar por ahí. Solamente tenemos que accesar a nuestro ser interno, que se encuentra aquí, en nuestro corazón, y aceptarlo como nuestro verdadero ser, como nuestra única realidad. Solamente así la paz interior, la felicidad serán nuestras compañeras hasta el final de este camino. Les digo, hasta el miedo a la muerte desaparecerá. Por ahora les dejo, amigos míos. Gracias por su atención. Y como siempre, gracias por suscribirse. Que Dios les bendiga a todos. Om.